El estoicismo surge en el periodo de crisis del mundo helenístico. En este periodo Grecia pierde la independencia de las polis contra los romanos, y debido a esto Atenas empieza a decaer tanto política como culturalmente. En cuanto a los individuos, estos comenzaron a perder la referencia en cuál basar su conducta. La escuela estoica empezó en Atenas en el año 300 a.C. El fundador fue Zenón de Cito. En esta, además de ser una escuela, tuvo una influencia sobre la cultura griega y romana. Se dividió en 3 periodos: Estoa Antigua, en la cual destacan Zenón, Cleantes y Crisipo; Estoa Media, la cual se concentró en el sincretismo y en los problemas ético-políticos. Sus representantes fueron Panecio y Posidonio. Y en Estoa Nueva, sus representantes fueron Séneca, Epicteto y Marco Aurelio. Esta Estoa se centró en los problemas éticos religiosos. Zenón de Citio fue fundador del pensamiento estoico. Nació en Sitio, Chipre, en el año 333 a.C. Vivió en Atenas, donde siguió cursos de filosofía en la Academia Platónica. La sede de su escuela se llamaba el Pórtico Pintado, que es de donde proviene el término de su doctrina estoicismo. Divide la filosofía en 3 partes: lógica, física y ética. El tema fundamental del estoicismo fue fruto de su pensamiento: la existencia de un orden racional universal, lo cual significa un acuerdo entre individuo y cosmos. Todas sus obras se han perdido, pero mediante estudios se han rescatado fragmentos. Entre sus escritos figuraban la República, el discurso, la naturaleza, la vida según la naturaleza y las pasiones. Séneca nació en el año 4 a.C. Nació en Córdoba, España. Profundizó en las doctrinas pitagóricas y estoicas. Fue acusado injustamente de traición y el emperador Nerón le ordenó suicidarse. Él aceptó sin perder el ánimo. Así puso en práctica el principio estoico de la ataraxia, que es el de la indiferencia. Las obras que quedan se dividen en 4 apartados: diálogos morales, cartas, tragedias y epigramas. Las obras más destacadas son Consejos para una vida plena, De la ira, El arte de la serenidad y Tratados morales. Marco Aurelio nació en el año 121 después de Cristo en Roma. Fue un emperador y filósofo unido a la causa estoica. Concebió la filosofía como una reflexión íntima sobre la existencia. Escribió 12 libros de máximas filosóficas, en los coloquios con uno mismo o meditaciones. Dentro de las ideas estoicas están: vive según la naturaleza, es decir, según la virtud. El planteamiento del problema es: ¿cuál debe ser el criterio de guía del comportamiento humano? La tesis dice que del mismo modo en que el animal se guía por el instinto, el hombre se tiene que dejar guiar por la razón. Esto significa que el hombre sabio debe evitar cualquier forma de pasión, ya que las emociones interrumpen la fluidez racional del pensamiento, por lo tanto hay que evitarlas. Dentro de los párrafos extraídos de la vida de los filósofos por Diógenes está: el primer principio es: hay una unidad fundamental en el mundo natural. A esto los estoicos se refieren como que la naturaleza no hace ninguna distinción entre las plantas y los animales, pues ella regula incluso la vida. Ya que las plantas son privadas de impulsos y sensaciones, por lo tanto, también en nosotros se generan fenómenos del mismo modo que están en las plantas. El segundo principio es: la naturaleza del mundo animal es el instinto. Esto se refiere a que todos los hombres nos regimos por el impulso del instinto. El tercer principio es: la naturaleza del hombre es la racionalidad. En esto podemos decir que los seres racionales han recibido la razón para poseer una conducta más perfecta. Su vivir según la razón coincide con el vivir según la naturaleza, es decir, la razón sirve para educar nuestro instinto. Y por último, el ser humano es racional por naturaleza. Por eso Zenón definió que gracias a la naturaleza llegamos
a la virtud. El segundo principio fue cómo curar la inquietud. Los principales problemas fueron que si era posible vivir sin sufrimiento y qué convertía al hombre en un ser inquieto e insatisfecho. La tesis dice que el sabio debe seguir el ideal de la imperturbabilidad, es decir, las emociones bajo el control racional. En el escrito de Séneca, La tranquilidad del alma, encontramos los siguientes principios. Primero, para hacer posible la imperturbabilidad, se busca que el alma se encuentre en equilibrio y armonía, estando en paz y satisfecha con uno mismo, para llegar a la tranquilidad. Segundo, la insatisfacción de uno mismo nos hace fingir más por el respeto humano que por voluntad. La insatisfacción se manifiesta de diversas formas. Todos sufren por la misma enfermedad, tanto el aburrimiento o cambios de humor como los que lloran por haber perdido a alguien. Los cambios de estado se hacen por la vejez, y hay algunos que viven como lo han hecho siempre y no como hubieran querido vivir. Cuarto, la inquietud y la actividad inútil son el producto de la insatisfacción. Siempre va a haber muchas variedades del mal, pero el efecto siempre es único, sentirse insatisfecho de uno mismo. Los inquietos no intentan obtener lo que desean y por ello viven en una esperanza vana, siempre inestables y agitados. Siempre buscan satisfacer sus deseos y si no alcanzan el éxito se avergüenzan de ellos mismos por no haber alcanzado su objetivo. La indecisión y la incapacidad para tomar elecciones definitivas. Los individuos tienen remordimiento por lo que han hecho y miedo de volver a hacerlo. Ahí es donde se encuentra la incertidumbre propia de una vida que no puede realizarse, y llega un espíritu entorpecido por los deseos no realizados. Sexto, el inquieto no se realiza ni en la vida pública ni en la privada. La irritación por algún fracaso los lleva a refugiarse en sí mismos. Así, sin hallar consuelo, no soportan la soledad. Séptimo, el inquieto interioriza sus propias pulsiones negativas. Nace la insatisfacción que no encuentra paz en ningún lugar. Oculta sus tormentos como las pasiones y vías sin salida que se enfocan solas. Octavo, aún aislándose del mundo, el inquieto odia la soledad. Hay un estado de ánimo que odia el éxito ajeno, causado por el propio aislamiento y el aumento de no tener nada que hacer. Quien no es capaz de alcanzar el éxito desea que los demás fracasen. Noveno, para ocultar el vacío de la existencia, se llegan a desear experiencias dolorosas. El ánimo humano es activo y dinámico. Siempre tenemos la necesidad de hacer algo. Por otro lado, el tormento y el sufrimiento dan placer a aquellas cuyas pasiones son como llagas infectadas. Décimo, el inquieto persigue toda novedad. Es propio del enfermo no tolerar nada durante mucho tiempo y buscar recurrir al cambio en busca de un remedio para sus males. Onceavo, los viajes sin motivo son un síntoma de esta enfermedad. Emprenden viajes sin una meta, siempre están descontentos con lo que hacen y nunca satisfacen sus necesidades. Se debe seguir con moderación la racionalidad. Alguien sabio tiene la cualidad de ser simple, espontáneo e inmediato. Se acepta como realmente es. El autocontrol excesivo es dañino, porque mucha gente adopta cierto comportamiento con tal de no ser rechazado, lo que se convierte en una máscara. Se tiene que vivir sin ocultar quién realmente eres, corriendo el riesgo de no ser aceptado, porque es mejor ser despreciado que estar fingiendo todo el tiempo. Para encontrar el equilibrio interno es necesario interactuar con otras personas, pero también hay que estar solo. No hay que cargar todo nuestro ánimo de tensiones continuas, sino que debemos alternar descanso y trabajo y buscar distracciones que liberen las cosas que nos están afectando. Son varias las modalidades de alternancia entre trabajo y reposo, que son contacto con la naturaleza que produce serenidad, una ligera ebriedad sin abusar, sino que usarla para relajarse con ella. Y por último, un poco de locura también resulta útil. El último principio es mira en tu interior y hallarás la fuente del bien. La filosofía consiste en la reflexión de la existencia y la capacidad de buscar en uno mismo. Interiorizar con uno mismo es posible en cualquier momento y lugar. Parte de la filosofía es la meditación interior.
No existe mejor lugar que el alma propia y al estar en contacto con ella es más fácil estar tranquilo y en paz. La norma de obrar se inspira en valores éticos universales. Nunca se debe obrar en contra de nuestra voluntad sino en una finalidad de bien común. En la vida cotidiana hay que saber contenerse. A veces las palabras no bastan para cambiar tu forma de pensar. Se debe de estar preparado para enfrentar la muerte. La serenidad del hombre estoico es mantenerse sobre los propios pies y no con ayuda de los demás. Hoy en día podemos retomar algunas ideas estoicas y aplicarlas a nuestra vida diaria. Algunos ejemplos podrían ser: centrarnos en la importancia de los ideales y el razonamiento, dejando aparte todo lo material. Sentirnos miembros de una familia universal, es decir, poner las diferencias de raza, religión, sexo y creencias a un lado para encontrar una unidad de seres humanos. Poder reconocer las diferencias entre aquellas cosas que dependen de nosotros y aquellas que no. Así se pueden evitar frustraciones hacia lo que nos es imposible cambiar. Por último, ejercitar la meditación, ya que es el instrumento que nos lleva al conocimiento de uno mismo y de la virtud. Esta práctica puede ayudarnos a llegar a un estado de paz con nosotros mismos.